Hoy les hago este video sobre sustantivos para repasar lo que ya vieron el año pasado y reforzar otras cuestiones. Ustedes ya conocen de clasificación de sustantivos cuando uno habla de sustantivos comunes o sustantivos propios. Pero ahora lo que vamos a reforzar es el género y número. Bien, comencemos con el repaso. El sustantivo sirve para nombrar animales, cosas, personas, lugares, etc. Y como ustedes ya saben, los sustantivos se clasifican en propios o comunes. El sustantivo común es el sustantivo que nombra cualquier persona, animal, cosa, lugar. Por ejemplo, ciudad, perro, carro, playa. En cambio, el sustantivo propio es el sustantivo que sirve para nombrar a una específica persona, animal, cosa o lugar. Como por ejemplo, Lima, Snoopy, Toyota, regatas, Messi, Argentina, y hay una característica muy puntual. Siempre comienza con letra mayúscula. Ahora sí, ya charlamos del sustantivo común y propio, que era un repaso, y ahora comenzamos lo nuevo, el género de los sustantivos. El género gramatical puede ser masculino y femenino. Por lo general, el género femenino de los sustantivos se forma así: gato es masculino, gata femenino, perro masculino, perra femenino. Es decir, cambiando la O por la A. Así es como se cambia de género masculino al femenino o viceversa. Reglas para formar el sustantivo femenino. Hay sustantivos que solo son masculinos y otros que son femeninos. Ejemplo, el lápiz solo es masculino. La mesa solo es femenino. Hay sustantivos que se escriben igual para el femenino como para el masculino. Ejemplo, el artista, la artista. Algunas veces formamos el femenino utilizando las terminaciones esa, isa, ina o tris. Por ejemplo, príncipe es masculino y el femenino es princesa. El poeta es masculino, la poetisa es femenino. Héroe es un sustantivo masculino, heroína es un sustantivo femenino. Actor es un sustantivo masculino y actriz es un sustantivo femenino. Hay algunos sustantivos que al formar su femenino cambian totalmente, como por ejemplo, toro es el sustantivo masculino y para yo pasarlo a femenino tengo que decir vaca. El sustantivo masculino es caballo y el femenino yegua. Entonces, hasta acá vimos la clasificación de sustantivos en comunes y propios, y también se pueden clasificar según su género, es decir, si son masculinos o si son femeninos. Y lo que les mostré recién son las reglas para formar el femenino. Si yo, por ejemplo, en una tarea le digo, chicos, ¿cuál es el femenino de príncipe? Ustedes deben ponerme princesa. Si yo les digo, chicos, pasen a femenino perro, ustedes van a saber que es perra. Aparte del género, se puede clasificar según su número, no un número 1, 2, 3, 4, sino el número de los sustantivos puede ser singular o plural. Por ejemplo, singular es cuando se habla de uno y plural cuando hablo de más de uno. Por ejemplo, un sustantivo en singular es ventilador y el plural ventiladores. Otro ejemplo es televisor
está en singular porque estamos hablando de un solo televisor. En cambio, si yo digo televisores, estoy hablando de un sustantivo en plural porque estoy hablando de más de uno. Así como hay reglas para formar el femenino, también hay reglas para formar el plural. Por ejemplo, cuando la palabra termina en consonante, añado es, para formar el plural. Ejemplo, el singular es botón y el plural es botones. Cuando la palabra termina en z, cambio la z por c y añado es para formar el plural. Por ejemplo, el singular es cruz y el plural es cruces. Cuando la palabra termina en vocal acentuada a, e, o, añado s para formar el plural. Por ejemplo, mamá, mamás. Café, cafés. No digo mamases ni cafeses, ¿sí? Cuando la palabra termina en vocal acentuada en u o i, añado es para formar el plural. Ejemplos: maní, el plural es maníes. El singular es hindú y el plural hindúes. Si la palabra termina en s, para formar el plural, antepongo los artículos los o las. Por ejemplo, paraguas es singular. Yo tengo un paraguas, porque así termina esta palabra. Pero si yo lo quiero pasar en plural, antepongo los o las, en este caso los paraguas. Y yo ya sé que estoy hablando en plural. Para las demás palabras que no siguen estas reglas para formar plural, agrego la S. Ahora haciendo un repaso general de lo que vimos hasta ahora en el video. Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar todo lo que nos rodea, como por ejemplo personas, animales, lugares u objetos. Al sustantivo, ahora en tercero, lo van a clasificar en común o en propio, según el género en masculino o femenino, o según el número en plural y singular. Los sustantivos comunes son aquellos que nombran cualquier persona, animal, lugar o objeto sin agregarle un nombre. En cambio, los sustantivos propios son aquellos que indican el nombre que distingue a una persona, animal o lugar de los demás. Ejemplos de sustantivos propios: Colombia o Sofía. Tengan en cuenta que comienzan con letra mayúscula. Ejemplo de sustantivos comunes pueden ser un lápiz o un gato. Los sustantivos también se clasifican según su género, si son sustantivos masculinos o femeninos. Bien, los sustantivos tienen terminaciones que permiten distinguir si son masculinos o femeninos. El sustantivo masculino se reconoce porque va acompañado de las palabras el, los, un, unos. El lobo, los lobos, un lobo, unos lobos. El sustantivo femenino se reconoce porque va acompañado de las palabras la, las, una o unas, como por ejemplo la loba, las lobas, una loba o unas lobas. Ejemplos de sustantivos masculinos son toro o niño. Ejemplos de sustantivos femeninos son niña o vaca. Ya repasamos, el sustantivo puede ser común o propio y según el género masculino o femenino, pero también se puede clasificar según el número. Los sustantivos pueden nombrar a uno o varios objetos, personas o animales. Un sustantivo se encuentra en singular cuando nombra una sola persona, animal u objeto, como por ejemplo perro. Un sustantivo se encuentra en plural
cuando nombra a varias personas, animales u objetos, como por ejemplo perros. Ejemplo de sustantivos en plural: lápices o peces. Ejemplos de sustantivos en singular: lápiz, pez.